Buenas noches, República Dominicana. Ya estamos en tiempo de orientación, como de costumbre, de 11 a 12 de la noche por Cinevisión, para conducir este autobús de la orientación y la información. Me hago acompañar, como de costumbre, de mi hermano y mi amigo directamente desde las Matas de Farfán, Melvin Leonel Pérez. Buenas noches, Melvin. Saludos, Eduardo. Saludos, República Dominicana. Hoy tenemos un programa muy interesante. ¿Qué tenemos? Hablaremos, entre otros temas, de política. Nos acompaña el médico, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana en representación de la provincia de Puerto Plata, circunscripción número 2, Juan Carlos Quiñones. Estará con nosotros. Hablaremos sobre el Partido de la Liberación Dominicana y todo este revuelo que se ha armado de momento por los aprestos de un grupo que dicen que el presidente Medina debe seguir y él, por ejemplo, que es de los que aupa el retorno al poder del presidente Fernández. Juan Carlos Quiñones, aquí en Tiempo de Orientación hoy. Y vamos a hablar de Puerto Plata, la nueva del Atlántico. Así es. Entrando en materia, amigos televidentes, pocos o ningunos, Melvin Leonel, se han percatado de la importancia, del impacto que van a tener los resultados de las próximas elecciones municipales del mes de febrero del 2020, próximo año. Recuerden ustedes que la Constitución vigente del 2010 para estos fines establece la separación de las elecciones. En febrero vamos a elegir a los alcaldes, concejales, directores de juntas municipales y vocales en el mes de febrero, y entonces en mayo las elecciones para elegir a los congresistas, diputados, senadores, presidente y el vicepresidente. Los resultados de esas elecciones, a mi modo de ver, en febrero, habrán de impactar significativamente en las elecciones de mayo por la importancia que le da la comunidad al poder municipal, por el dinamismo. Y aquellos que en un municipio como Luperón, Puerto Plata, Cotuí, Las Matas de Farfán, el partido que pierda las elecciones municipales, sus bases, sus equipos de campaña habrán de quedar desmotivados en gran medida, cansados y con poco tiempo para recargar energías después de esa derrota que impacta dolorosamente a lo interno de esas organizaciones cuando así ocurren. Entonces, Melvin, dentro de los plazos que establece la nueva ley de partidos políticos, está el de definir las alianzas, las reservas, los consensos internos, que habrá de ser el próximo 6 de junio, donde los partidos habrán de notificar a la Junta dónde van a reservar, para lo cual tienen un 20%, con quién irán aliados. Entonces, en esas alianzas municipales y juntas municipales, las cúpulas de partido, que como siempre están concentradas en lo macro, suelen manejar esos temas de manera unidireccional, de arriba hacia abajo, sin escuchar las bases de sus distintos partidos, es decir, PRM, PLD, PRD, de cuál se trate, mucho menos a las direcciones municipales y de distritos municipales. El PRM renovó sus estructuras, reorganizó su partido, tiene nuevos dirigentes en todo el país. El PLD hizo algo parecido, fortaleciendo, completando las direcciones municipales de circunscripciones y de distritos municipales que les hacían falta miembros, de acuerdo a las reglas internas de esa organización, y recientemente abrió el padrón como una manera de entrar sangre nueva a su organización. Entonces ya el país está en campaña, ya en las diferentes comunidades están en eso, y en pocos días los partidos tienen que definir esas alianzas y esas reservas. Es importante, atención al PLD y al PRM y a los demás partidos, sobre todo ellos que son los mayoritarios, y se van a debatir las diferentes alianzas, quién va aliado con quién y quién que no, que escuchen a las bases de sus organizaciones políticas al momento de pactar esas alianzas, de reservar candidaturas, porque les recuerdo que eso puede impactar en el resultado electoral de febrero, y ese resultado, fruto de esa alianza, que en muchos casos son adefesios, puede impactar significativamente en el resultado presidencial. Se los dejo de tarea, analícenlo, porque ahora le vamos a dejar con nuestro acostumbrado resumen de noticias. Amigos de Tiempo de Orientación, como le prometimos al inicio de este espacio,
Se encuentra con nosotros en la conversación central el diputado Juan Carlos Quiñones del PLD en representación de la provincia Puerto Plata, la novia del Atlántico. Buenas noches, diputado. Buenas noches. Bienvenido. Melvin. Quiñones, noches. un placer. Gracias por la invitación, el placer es mío. Diputado, ¿cómo está Puerto Plata? Vamos a empezar hablando de un tema que le preocupa no solamente a los hijos de Puerto Plata, sino al país. Al país. El tema del registro del relleno sanitario que está pendiente allá, del vertedero, del traslado. Hay todo un conflicto, una preocupación por el turismo que ha estado en alta en los últimos años. ¿En qué va ese tema? ¿Cuál es la solución que se vislumbra? Mira, es una realidad que el principal tema de preocupación de la provincia de Puerto Plata en relación al turismo es el vertedero. Bueno, porque envuelve que está prácticamente en la entrada de la ciudad y está a menos de 2 kilómetros del puerto más importante que ha venido a traer una recuperación del polo turístico de Puerto Plata, como lo es Amber Cove. Entonces, ese relleno, el sanitario que se necesita ya el gobierno central aportó los recursos, ha tenido unos inconvenientes, no ha habido una explicación fidedigna, hay sectores que se oponen donde lo van a poner ahora, otros que tiene problemas con la compra de los terrenos, pero yo creo que esas son de las pequeñeces que habría que buscarle y ponerse de acuerdo todos los sectores involucrados. Lo importante es que el gobierno central buscó los recursos, aportó los recursos, y que Puerto Plata necesita trasladar el vertedero que hasta el día de hoy le está provocando un daño al turismo. La diputada Ginette Burdigal, así se llama, del PRM, y pasada regidora del otrora pasada senadora por el otrora PRD, culpó a mediados de semana al alcalde del municipio de Puerto Plata. Lo acusó de que él tiene el tranque con la decisión del terreno, del lugar idóneo, y dijo categóricamente que hasta que el alcalde no cambie de posición y el consejo de regidores no hay posibilidad de buscarle una salida a ese tema. Mire, yo creo que la opinión que dé la actual diputada Ginette Burdigal puede verse en dos vertientes. En primer lugar, ella es de la oposición, y en segundo lugar, es también una persona interesada en resolver el problema del vertedero. Fue gobernadora de la provincia. Sí, ella ha ocupado los cargos más altos que tiene la provincia de Puerto Plata, y yo creo que ella tiene mucho interés en que se resuelva, tiene inversiones también junto a su esposo en el sector turístico. Ahora, lo importante de esto es que se lleve a buscarle la solución al problema. Es decir, la solución está en manos de ustedes, la solución está en Puerto Plata. Bueno, la solución está en Puerto Plata porque ya el gobierno central, el ayuntamiento municipal de Puerto Plata, de San Felipe de Puerto Plata, no contaba con los recursos. El gobierno central, buscando resolver el problema de tantos años, aportó los recursos. Ahora, se trata de fondos del Estado Dominicano. Estas son las imágenes del vertedero. Sí, diputado, mire la por pantalla. lo tanto, yo digo que al ser fondos del Estado tienen que cumplir los requisitos que exige la Constitución de la República y la ley. Y la ley si de hay que la ley de contrataciones, todas las leyes, la 340, la ley de contrataciones públicas, todo eso tiene que cumplirlo. Entonces yo no veo que haya más problemas de lo que se hayan presentado sin que todos los sectores nos pongamos de acuerdo. Yo creo que ahí lo que hay que hacer una licitación, hacer un comité de contratación amparado en lo que dicen las leyes y la Constitución de la República. Y no tratar de buscar más allá que no sea resolver el problema. Porque yo no creo que un funcionario público, tanto del ayuntamiento o del gobierno central, trate de ganar en esto. Yo lo que creo que este es un problema fundamental para el desarrollo de la provincia de Puerto Plata, que dicho sea de paso es la provincia turísticamente más completa
que tiene el país. Eso es correcto. Y le conviene a Puerto Plata, pero también le conviene al país. Al país, Yo claro. creo que hay, el Estado dominicano ha tenido con Puerto Plata dos grandes deudas. Esta es una y la segunda es la carretera que comunica desde Navarrete, Wow, sí. desde Navarrete hacia el municipio de San Felipe, Así es. Puerto 6 Plata. años tiene en reparación, en ¿Cómo ampliación, va al muy día lenta, de hoy? Muy lenta. Porque desde el Muy puerto que usted señala, el puerto turístico de Amber Cove, hacia el municipio, se concluyó No, esa todavía, parte. No, todavía. Tampoco se ha concluido. ¿Y a qué obedece? No sea- ¿A qué obedece este Bueno, letargo parece- tan pronunciado con esta Parece vía? ser que recursos, aportación de recursos por parte del Ministerio de Obras Públicas, porque las empresas, que son 3 las que dividieron el tramo, han estado movilizando equipos, uno ve, pero muy lentamente. O sea, para la importancia de esa carretera, porque fíjate, no solamente es el sector turístico, sino que ahí hay uno de los muelles, de los puertos más importantes del No habrá país. diputado, se lo digo por experiencia, yo soy del Distrito Municipal de Angelina, en Sánchez Ramírez, Cotuí, y allá tenemos el acueducto a tiro de hit, pero no hay forma de que se resuelva porque en INAPA hay un tranque administrativo, tranque que yo conozco y que ellos saben y la población también. Entonces a veces, en ocasiones se dan esos tranques administrativos a lo interno de las instituciones por la mala implementación de un paso burocrático en un momento dado que se traduce en un problema mayúsculo. ¿No habrá en esa obra alguna situación interna que ustedes conozcan o que quizás ustedes no se han dado a la tarea de investigarla? Desconozco, nosotros siempre sí estamos pendientes y llamando y preguntándole al ministro de Obras Públicas. Ahora, recuerda que Puerto Plata fue azotada por varios fenómenos, tormentas, inundaciones y los recursos también. Hubo que desviar. Recuérdate que a veces hay que buscarlo y ponerlo en la emergencia, en las prioridades principales. Pero de todas formas, yo creo que ya es tiempo de que el gobierno dé una respuesta. Prácticamente la ampliación y reconstrucción de la carretera, yo diría que está en más de un 80%. Ah, pero ya estamos cerca. Falta mucho, por ejemplo, el asfalto. Por ejemplo, de Navarrete a Altamira, ya eso está prácticamente listo. Entonces, yo creo que con un esfuerzo del gobierno central, del Ministerio de Obras Públicas, podemos ya en los próximos meses tener ya recuperada la carretera. Pero yo creo que es una deuda muy importante que Claro, se tiene eso. con los municipios de Puerto Plata, porque es que además de ser una zona turística, es una zona donde hay una gran cantidad de personas. Mira, Puerto Plata es una provincia completa, porque es una provincia también ganadera, es agropecuaria, o sea, fíjate que cuando se dan En su las... municipio, perdóneme que le interrumpa, hay unas fábricas de producción de quesos Bueno, de los exactamente mejores de los mejores del país. O sea, Correcto. es una de las zonas más productivas de leche y de queso. Entre Villa Isabela y Luperón se producen diario más de 150.000 litros de leche, o sea, en esa zona solamente. Que es una Pero te cantidad decía muy también, importante. te decía que cuando hay tormenta en el sur, cuando en estos fenómenos naturales, y la agricultura de la zona sur del país es afectada, y del centro de la geografía del país, esa parte, Luperón y Villa Isabel, es que aportan todos los víveres, todos los rubros agrícolas, porque ahí hay un valle y están bañados, están protegidos por el río Bajabonico, que es uno de los ríos también, que aunque ahora está prácticamente disminuido sus caudales, pero Por la sequía. por la sequía es uno de los ríos más caudalosos de la República Dominicana, y ahí hay un valle en producción, más de 100.000 tareas de tierra, o sea que esa costa y esa zona envuelve todos los tipos de producción de rubro. Y la ganadería, como te decía, pero además de eso, Puerto Plata tiene el turismo de montaña, tiene uno de la producción de cacao y de café orgánico más importante del país. Tienen el teleférico. Está el teleférico, o sea que es una de las provincias completas en el turismo de la República Dominicana, o sea, es la provincia inclusive que tiene más kilómetros en playa, y playa inclusive de arena blanca, de todos los tipos. Hay gente que no sabe, hay una parte de Río San Juan
la zona Claro. que la gente llama Río San Juan, que Sí, pertenece a Puerto Plata. Ahí costa. comienza la provincia. Exactamente. Puerto Plata, algunas Exactamente, bueno, comunidades costeras. de Yásica hacia abajo, Sosúa, Cabarete, Sí, sí, sí. Puerto Plata pasa luego a Cambiazo, Luperón, La Isabela Histórica, Punta Rusia, Además, Cayo Arena. además Bueno, una el Mamey. provincia histórica. claro, Correcto. es una provincia histórica en todos los Que sentidos. también vincula la historia, pues aporta Política también. al turismo. Claro que sí, porque ahí está el primer asentamiento Sí, sí, del sí. Nuevo Mundo. Así pero es. también recuérdate que políticamente fue uno de los primeros municipios donde hubo desembarco en contra de la tiranía trujillista, y ahí hay todavía hay secuelas, parte de la y hay- historia vinculada a la exactamente, restauración de la República. de la República. O sea que, bueno, en Maimón fue que No, sin lugar a donde dudas. fusilaron al general. Sin lugar a dudas, esa carretera hay que terminarla. Salcedo. O sea que Hay es que una terminarla. zona con un potencial, y el gobierno o los gobiernos, sobre todo los del Partido de la Liberación Dominicana, han hecho grandes inversiones en el polo turístico, pero como quiera, es una provincia extensa en territorio. Gonzalo y está viendo necesita- el programa, diputado, y lo más Bueno, probable le es ¡Concho, pedimos- Puerto Plata! Espérate. Le pedimos al ministro que termine la carretera, que también la promesa del presidente cuando fue a la visita sorpresa número 168, de terminar de unir al municipio de Luperón con el municipio de La Isabela con la construcción del puente sobre el río Bajabonico. Sobre todo que eso iba a unir y a ser parte de lo que es el corredor del Atlántico. Así O sea, ese puente lo inició en el gobierno del presidente Balaguer en el año 1990 Wow. y todavía está ahí, no Dios se ha mío. podido construir. Inclusive hay uno de ellos que tiene hasta la base ahí en tierra. Yo creo que en Puerto Plata se ha hecho mucho, pero es una provincia que merece Merece. aún mucho más. Juan Carlos Quiñones además es médico de Médico profesión, ginecobstetra. diputado por la circunscripción número Número 2 dos. de la provincia de Puerto Plata, de manera que al estar con Quiñones hay muchos temas de los que se Así pueden es. hablar. Es de la tendencia o respalda al presidente Fernández a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, de manera que hay muchos temas de los cuales a ustedes les interesan, que hablaremos con él, pero luego de esta pausa. Amigos de Tiempo de Orientación, Juan Carlos Quiñones, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana en representación de la provincia de Puerto Plata, circunscripción número 2, pero además leonelista. Eso le añadíamos antes de la pausa. Diputado, ¿cuál es la situación al día de hoy a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana? Las fuerzas que respaldan la gestión del actual presidente se están moviendo en las 32 provincias del país, incluidas sus demarcaciones. De hecho, aquí donde estamos, en el Distrito Nacional, tienen pensado en los próximos días manifestaciones para respaldar esa obra. En su provincia estuvieron la semana pasada, este domingo que culminó, y entonces ustedes, los que respaldan al presidente Fernández, también se han movilizado, celebraron un importante acto en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de esta ciudad capital. ¿Cuál es la realidad del Partido de la Liberación Dominicana? Para no decirlo a lo muy simple, ¿va Danilo o va Leonel? Mira, lo primero es que son actividades positivas dentro del Partido de la Liberación Dominicana, porque eso indica que el PLD es una fuerza que hay que ganarle en las próximas elecciones del 17 de mayo del año 2020. Lo que indica que el PLD todavía también con esa demostración de fuerza en los diferentes compañeros que tienen proyectos presidenciales, no solamente el compañero Leonel Fernández, sino los otros compañeros que aspiran, se han estado movilizando. Entonces, eso es positivo desde la diversidad de fuerzas que hay dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Mira, las manifestaciones de apoyo que están haciendo los compañeros de la fuerza o del equipo, de la corriente del compañero Danilo Medina, yo lo veo que eso se enmarca también dentro del dinamismo del Partido de la Liberación Dominicana. Recuerda también que la fuerza,
la corriente del compañero Danilo tiene muchos senadores, tiene síndicos, alcaldes, tiene regidores, tiene diputados, y ellos también aspiran a reelegirse en su puesto. La verdad es que el compañero, en el caso del compañero presidente Danilo Medina, la Constitución no le permite reelegirse. Por lo tanto, todos nosotros apoyamos ese tipo de actos porque todos nosotros como PLDistas apoyamos la buena obra y el buen gobierno que está haciendo el compañero Danilo Medina. O sea, que eso es parte del PLD y esa sería inclusive la carta de presentación para la sociedad dominicana cuando se abra la contienda tanto a nivel de la escogencia de los candidatos de elección popular dentro del PLD, pero también para las elecciones generales del 17 de mayo del año 2020. Usted, o sea que diputado, yo no veo eso como nosotros caerle atrás ni ningún tipo de objeción porque se celebren ese tipo de actividades, todo lo contrario, son positivas, mantienen el dinamismo de la organización. Nosotros primero somos PLDistas. La verdad es que el compañero presidente ha hecho un buen gobierno, pero lamentablemente la Constitución de la República no le permite y no habrá modificación a la Constitución porque de la única manera que puede haber modificación a la Constitución es si se compran voluntades, si se compran votos de otros legisladores de otro partido y eso ya la sociedad dominicana no lo acepta, como lo dicen todas las encuestas. Decía que usted es diputado y hay legisladores de la bancada y el bloque al que usted pertenece, le cito nombre, Elpidio Báez, Tulio Jiménez, Elpidio de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, Tulio Jiménez, de la provincia de San Cristóbal, que han manifestado en declaraciones a medios de comunicación que las fuerzas que apoyan al presidente Medina tienen los votos suficientes para pasar una reforma en el Congreso Nacional. Ayer veía en uno de los principales diarios del país que dice que tan solo hacen falta 8 votos. Eso no es verdad. Mira, en el caso del compañero Elpidio, un tremendo legislador y persona también ahora, yo lo he catalogado como el diputado gracioso. Es un personaje pintoresco de ahí de la Sursa y de la circunscripción número 3. Y en el caso de Tulio también es muy pintoresco, pero los votos no están, porque si los votos hubiesen estado, ¿de qué forma están? Porque el presidente Leonel Fernández tiene una fuerza dentro de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros también tenemos otros aliados, pero también la otra bancada del Partido Revolucionario Moderno también se opone a la reforma a la Constitución. Diputado, entonces, ¿de qué forma entonces se podría modificar? No sé de dónde algunos analistas políticos, diría yo, se inventan de que para reformar la Constitución con 64 votos, como he visto en diario inclusive, porque es una ley orgánica y según el artículo 112 de la Constitución, todo lo que trate procedimientos constitucionales del régimen económico, del régimen electoral, del régimen financiero y del régimen territorial son leyes orgánicas. Entonces, por lo tanto, necesitan para ser modificadas en ambas cámaras, donde van a ser aprobadas, mayoría calificada de una 2/3 partes. Por lo tanto, no es así de ese cálculo que se está haciendo, porque no es de mayoría simple. Porque no algunos interpretan que con el 50+1 se puede llamar a la reforma, aunque la reforma como tal es la que necesita mayoría calificada. La ley que llama a la reforma, como se llama, Ley Nacional Revisora, claro, es una ley que entra dentro de los procedimientos constitucionales. Porque ¿a qué está llamando? Es a una modificación a la Constitución. Entonces son procedimientos constitucionales. Entonces la Constitución es clara y precisa. En el 2015 no se aplicó porque los votos, al llegar a un pacto, el compañero presidente del partido, Leonel Fernández, y el compañero Danilo Medina, entonces ya ahí sobrepasaba los votos y no fue necesario aplicar el procedimiento. Pero ahora sí, porque ahora hay una fuerza dentro del bloque del Partido de la Liberación Dominicana que nosotros vamos a abogar porque se respete la Constitución de la República. En el conocimiento de la ley también, para que no haya reforma a la Constitución con esos fines. Diputado, ¿cuál es la diferencia entre el 2015 y el 2019? Porque a la víspera de la modificación de la Constitución que permitió que Danilo Medina se presentara como candidato,
la posición era igual o más de No, firme las que la que se siente ahora de parte de los legisladores que seguían en ese entonces al presidente Fernández. Entonces hay quienes se preguntan, pero eso era lo mismo que decía en el 15, mire, ahora no será igual. ¿Cuál es la diferencia? Que las condiciones A ver, para el ¿cuáles son las compañero presidente, licenciado Danilo Medina, no son las mismas, ni para el gobierno, ni para los grupos que están a su alrededor. O sea, la situación del país después de las elecciones del año 2016 son diferentes. En primer lugar, Leonel Fernández y el comité político hicieron un pacto para que el compañero Leonel y sus legisladores apoyáramos la reforma a la Constitución que se hizo en el año 2015, específicamente el 13 de junio del año 2015. Pero también la sociedad dominicana, el gobierno del compañero Danilo Medina estaba muy bien valorado. Y ahora no lo está. Bueno, si tú ves la encuesta, aquella vez cuando tú le preguntabas a un dominicano o a una dominicana por los diferentes medios y estudios de investigación científica, te decían, sí, yo estoy de acuerdo con que el presidente modifique la Constitución porque él es una persona que está haciendo un buen gobierno, es cercano a la población, es esto, todas las condiciones, desde luego que no podemos desconocer. Ahora, esos estudios, esas encuestas dicen que no, que la mayoría del pueblo dominicano, en más de un 60%, y algunos hablan de un 70, un 80%, dicen que no quieren que el presidente modifique la Constitución para que él vuelva a reelegirse. No quiere que modifiquen la Constitución, pero lo siguen valorando. Bueno, lo siguen valorando porque nosotros consideramos que sí, que es un buen gobierno, y la sociedad dominicana le mantiene, inclusive el PLD se mantiene como el partido mayoritario en la opinión y el partido que los dominicanos apoyarían en Diputado, el próximo. a mí se me parece Pero déjame mucho. decirte, Rosario, déjame terminar de explicarte. Los sectores que son los llamados poderes fácticos que hay en todos los países, sociedad civil, empresariado, las iglesias. Recuérdate, las iglesias en el año 2015, cuando se iba a modificar la Constitución para que el compañero fuera y pudiera optar por otro periodo, se quedaron calladas, otorgaron con el silencio. El mismo empresariado, mucho del empresariado estuvo de acuerdo, otros se quedaron también callados, lo otorgaron con el silencio. La misma sociedad civil en su mayoría, a excepciones de algunas de las organizaciones más sobresalientes, que hicieron algunas objeciones, pero no fue una avalancha de protesta en contra, que hoy en día sí la estamos viendo. O sea, además de eso, el mismo gobierno, recuérdate que los gobiernos se van desgastando, además de eso, la sociedad le va perdiendo también la admiración y el respeto, y también han habido muchos casos que han salido a la vista pública que han también desfavorecido la opinión favorable al gobierno. Entonces, son situaciones muy diferentes, pero además de eso, hay una firmeza. Fíjate, el Partido Revolucionario Moderno, la principal fuerza de la oposición en el país, también está y ha mantenido un rechazo radical a una nueva modificación. Y eso es una sociedad que hay que escucharlo. Hubo 4 diputados de los del PRM que no firmó. Uno, Giné Burnigal, a propósito de que pertenece a su provincia, fue la única que salió ripostando, diciendo, no he firmado, pero estoy en contra de la estoy en contra. Bueno, casi. Sin embargo, o sea, los otros tres no han dicho nada. Bueno, ese es un asunto que ellos tendrían que explicárselo a la sociedad dominicana. Lo que sí nosotros tenemos y conocemos, la intríngulis del Congreso, es que al día de hoy los votos no están para una reforma a la Constitución. Y yo digo, el legislador que se atreva a vender su conciencia, a vender su voto por una suma de dinero, la sociedad lo está esperando. Vuelvo y digo, no es la misma condiciones y situaciones del año 2015, que la sociedad le aceptó a que muchos legisladores aceptaran soborno. Diputado, preocupa lo interno del PLD y en la ciudadanía, y me inscribo dentro de los que le preocupa, el lenguaje
el trato que se están dispensando de un lado y del otro. Pero en el caso del gobierno, lo que se está expresando, exponiendo por parte de algunos promotores de la reelección es que Danilo continúe. En ese discurso no se agrede, se pudiera estar agrediendo la Constitución, de acuerdo a los que no están de acuerdo, valga la redundancia, pero de allá para acá son misiles, sobre todo de actores cercanos, muy cercanos al líder del otro sector, que es Leonel Fernández, y que son aliados. Hay quienes dicen, bueno, es que nunca leyeron el cuento de la carretera de Juan Bosch, que al final la conclusión y la moraleja es, no te metas en pleito de marido y mujer. Pero ojalá que fuese eso para el partido y para la sociedad. Entonces, preocupa esa situación. Bueno, pero mira, las heridas que se pudieran estar causando. Pero eso lo vamos a analizar con su anuencia después de este compromiso comercial. Diputado, ¿qué va a pasar en el PLD una vez los dos líderes se sienten, qué es lo que espera el PLD y la sociedad, con este discurso tan virulento que se siente, que a la gente le preocupa, de un lado y del otro? De un lado del gobierno, los que promueven que Danilo continúe en el poder, obviamente modificando la Constitución, promueven puro y simple, sin que lo de puro y simple signifique que sea una acción sencilla, que Danilo continúe. Pero de allá para acá, gente como Vinicito Semán y Nanfi Rodríguez, misiles lo que sueltan de allá para acá. Pero entonces, mira, no hay forma de que eso se controle, de que esa vocería se articule y no se maltrate. Las dos personas que ha mencionado no pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana. Y en otro punto, déjame decir... Pero Franklin Almeida sí. Bueno, pero aunque déjame decir... se ha callado un poco, todos, parece que Leonel le dijo, Franklin. En el caso de los PLDistas, nosotros somos una familia y nosotros nos conocemos todos. Ahora, tú tienes que saber que han habido agravios de partes y partes. Porque también a nosotros, lo que estábamos apoyando el proyecto Leonel 2020 y al presidente Leonel Fernández, solamente tenemos la boca para hablar. Sin embargo, los que están a favor y están al lado del compañero presidente Danilo Medina tienen 960 mil millones del presupuesto de la nación y nosotros no tenemos al día de hoy ningún tipo de manejo de ese presupuesto. Entonces, nosotros tenemos que actuar también defendiendo nuestra posición sin alterar el orden para que mañana no podamos sentarnos en una mesa a negociar. Pues usted está de acuerdo conmigo, entonces, pero yo estoy de acuerdo que hay que bajar a ambas partes, pero si tú ves que ha habido cualquier encontronazo y por los medios, por las redes, esas son parte del juicio político que se hace en la República Dominicana. Ahora, son opiniones que hay que ver de dónde vienen también, pero nosotros los PLDistas sí sabemos que la unidad del Partido de la Liberación Dominicana está garantizada por el compañero Leonel Fernández y el compañero Danilo Medina. Eso nosotros tenemos. Pues entonces no hay que preocuparse, lo que hay que esperar es el 7 de julio. Ellos se van a sentar, van a negociar, van a hablar, porque eso es lo que espera la sociedad dominicana. No solamente la familia PLDista, sino la sociedad dominicana, porque el PLD garantiza la estabilidad macroeconómica, garantiza seguir el país en desarrollo, crecimiento en infraestructura, desarrollo del sector salud, educación y así sucesivamente, todos los sectores. Por eso el PLD, el pueblo dominicano, cuando se le pregunta, quiere que el PLD siga en el gobierno. Entonces, se mantiene puntero en todas las encuestas que se han hecho en los últimos 2 años en la República Dominicana. Por lo tanto, entonces, nosotros tendremos la obligación de sentarnos a hablar y a negociar. Y esas voces que aparecen en las redes y cosas son parte del bullicio político de la República. Parte de la sociedad del espectáculo. Exactamente, y de los juicios que cada quien imagínate. Pero te decía así, nosotros apenas tenemos la boca. Y nosotros no tenemos otra herramienta, pero sí los otros tienen muchas herramientas para resolver problemas. Entonces nosotros tenemos que actuar con las condiciones y con las cosas que tenemos. Bueno,
Diputado, ¿no será que Leonel ha dicho que no va a ceder? En otras No hay palabras, marcha atrás. En otras Lo palabras, ha principal dicho es que exactamente no hay que marcha no va a atrás. ceder. Y el presidente no acepta que haya otra reforma a la Constitución para que el presidente de turno se beneficie. Eso también él lo dejó entrever en una de sus manifestaciones. Sin embargo, los que respaldan al presidente Medina parece ser que tampoco quieren que sea el presidente Fernández. ¿No habrá un punto intermedio entre ellos dos de uno de los compañeros que han mostrado interés, compañeros o compañeras que han mostrado interés por ser el candidato del PLD? Es que eso no se puede negociar, Melvin, porque fíjate qué pasa, el presidente Leonel Fernández, la Constitución le permite, no le impide que él no sea aspirante, y además de eso en el PLD tampoco. Hasta ahí estoy Entonces, en cualquier pleno... cosa, mira, son casos diferentes. En el caso del presidente Leonel Fernández, fue presidente 3 veces, ¿verdad? Pero la Constitución le permite, además Sí, de ese... Leonel igual se habilitó en el año 2010 para ser candidato. Ahora mismo el comité político formó la Comisión Nacional Electoral y fue refrendada luego en una asamblea del Comité Central. El compañero Leonel Fernández puede ser admitido por esa Comisión Nacional Electoral. Ahora, el compañero presidente Danilo Medina no puede ser inscrito en esa comisión como precandidato. Antes amerita una reforma a la Constitución. Exactamente. Entonces, si tú ves desde ese punto de vista y las encuestas vuelvo y digo, de opinión, en los últimos 2 años dicen que el pueblo dominicano quiere que el presidente Leonel Fernández sea Roberto Rosario, el presidente. Roberto Rosario. Y es el que, de todos los precandidatos que tiene el PLD, Leonel Fernández es el que le lleva la ventaja a todos. Sí, sí, sin embargo, perdóname Eduardo, yo le insisto en que Danilo probablemente, aún reformando la Constitución, no puede continuar sin el respaldo de Leonel, pero el presidente Fernández tampoco pudiera llegar a la presidencia probablemente sin el respaldo de Medina. Precisamente el PLD... Y entonces le repito la pregunta, ¿no habrá un punto intermedio entre ellos dos de decir, Melvin, ni tú ni yo, y PLD llevemos a este compañero familia, a esta compañera? El PLD es una familia, y el compañero Leonel Fernández y el compañero presidente Danilo Medina saben que el PLD lo dejó el fundador, el profesor Juan Bosch, no se lo dejó en primer lugar a ellos dos, pero hay plazos también que lo dejó para resolver los problemas de la República Dominicana. Hay plazos que tienen fechas definidas, bueno, pero y todo luce indicar que la situación se está agravando entre los dos. Hay tiempo, Melvin, para ellos entenderse. Esas dos figuras, no es verdad que se van a notar la división del PLD, porque la historia y el Partido de la Liberación Dominicana y la sociedad dominicana lo juzgará, como ha juzgado a otros líderes políticos que han dividido a su partido, y mira lo que son esos partidos hoy en día, son un partido bisagra. Entonces, ellos dos saben la responsabilidad que tienen, y por eso, tanto la gente que estamos al lado de estos dos líderes, tenemos que bajar el mensaje, ese mensaje hiriente, bajarlo a su mínima expresión para que ellos dos puedan entonces ponerse de acuerdo, porque yo sé que entre ellos dos se van a poner de acuerdo, Melo. Y también a los aliados. Sí, a hay todos. Hay que llamarlo por todos. Teléfono, Vinicito. Pero los aliados tienen menos responsabilidad, porque habría que ver también qué buscan los aliados con esos discursos. Yo estoy seguro que si el doctor Fernández lo llama a capítulos, ellos bajan el tono. Pero tendríamos que buscarlo todo. Se denominan seguidores de él, apuestan a su retorno al poder. Y en el caso de Vinicito, el presidente Fernández se declaró vinchista. O sea, debe de existir un canal ahí para... Esas son expresiones de los líderes políticos, pero además de eso, recuérdate que en el caso de los Castillo siempre han sido aliados al Partido de la Liberación Dominicana desde los años 90 y han jugado un papel importante en los triunfos del Partido de la Liberación Dominicana. Mientras se posterga un acuerdo en el PLD, la sociedad está observando al PLD. Una población joven que será determinante como nunca antes en las elecciones. Los jóvenes están y las mujeres con Leonel Fernández. Está observando al PLD como institución y a su liderazgo. Así es. Y a su liderazgo. El PLD tiene copada la atención con este conflicto. Y sería positivo
esta atención concentrada para el PLD si al final terminan con un acuerdo. Se nos agotó el tiempo, diputado, brevemente un mensaje a la familia PLDista, a Puerto Plata, a la República Dominicana para finalizar esta entrevista, como usted lo entienda. Bueno, gracias a ustedes, darle primero las gracias por la invitación. Nosotros creemos y mantenemos la fe que el Partido de la Liberación Dominicana seguirá dirigiendo los destinos de la República Dominicana por mayoría libérrima del pueblo dominicano que quiere eso. Y habrá y seguirá el desarrollo económico, social y político de infraestructura en la República Dominicana. En los gobiernos del PLD eso es lo que se ha creado. Entonces, en el caso de la provincia de Puerto Plata, nosotros esperamos que las obras que ha iniciado y que están en construcción, el gobierno central la termine para que el polo turístico de Puerto Plata continúe siendo lo que fue en aquellos años 70, 80, que fue el principal polo. Y Puerto Plata inclusive llegó a aportar hasta el 13% del PIB, en un momento llegó de la economía de la República Dominicana. Bueno, las empresas más prósperas estaban allá. Muchísimas gracias por su presencia, un saludo a todos los hombres y mujeres de Puerto Plata y auguramos un acuerdo pronto al interno del PLD por el bien de esa organización y por el bien del país. A ustedes muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros. Será pues, hasta la próxima.